Uy, uy. Hola, buenos días. Bienvenidos a este nuevo seminario de la Comisión de Seminarios del CAP. Hoy vamos a presentar a Roser Urquí. Roser es ingeniera de sistemas de ISDEFE. Ha estado casi 20 años aquí en el CAP, trabajando en proyectos de espacio en Marte, en particular el proyecto REMS, TWINS y MEDA. Ha sido la Project Manager de los dos últimos instrumentos que tenemos en Marte, por tanto, una de las principales responsables de que tengamos dos instrumentos en la superficie de Marte. Y nos va a hablar hoy de la verificación de requisitos en sistemas espaciales. Hola, buenos días. Muchas gracias por venir a verme un día tan raro como hoy y sobre todo con un nombre, un título de presentación tan poco atractivo, creo, porque es como muy sesudo y como muy, no sé, no es como muy en plan algo de Marte o tal. Intenté pensar en algo un poco más llamativo, pero la verdad es que no se me ocurrió nada. Pero bueno, espero que lo que cuente sea un poco ameno y podáis entender en qué consiste esto de la ingeniería de sistemas, que siempre es un poco como ambiguo, no. Luego también en espacio, ingeniería de sistemas es una cosa, pero siempre luego se le asocia a la informática. O sea que, bueno, para que veáis un poco qué es lo que hace un ingeniero de sistemas en un proyecto espacial y que también veáis que todo el mundo que trabaja en un proyecto espacial es un ingeniero de sistemas en sí mismo, porque es que al final todo el mundo hace esta labor en algún momento, ¿no? O durante todo el tiempo. Em, entonces, lo primero de todo, bueno, que me perdonen las personas que estoy viendo aquí que han trabajado muchos años en proyectos espaciales, por favor, por si es muy básico, porque mi idea es precisamente explicar conceptos muy sencillos relacionados con la ingeniería de sistemas para que se entienda bien lo que es y tampoco meterme en grandes detalles técnicos. Vale, entonces lo primero, definir un sistema espacial. El sistema espacial está formado por 4 segmentos. El segmento usuario es la parte que se refiere al usuario, como su nombre indica. Pero vamos, para que os hagáis una idea, es todo lo que tiene que ver con ya las personas que utilizan los datos que se generan en el espacio o las aplicaciones para utilizar información que se genera en el espacio. Por ejemplo, vuestro móvil sería parte del segmento de usuario o el GPS del móvil, del coche. ¿Vale? Luego el segmento terreno, ahora se me oye mejor quizás. El segmento terreno sería todo lo que tiene que ver con las operaciones y toda la recopilación de datos y de las comunicaciones con el satélite. Los que estáis en el CAB y veis a personas que no vienen por el día casi nunca, pues probablemente estén haciendo operaciones nocturnas. Y están siendo parte de ese segmento terreno, ¿no? Están trabajando por la noche recopilando datos, viendo que la instrumentación está bien y preparando los planes del día siguiente. ¿Vale? El segmento lanzador es lo que llamamos el cohete de toda la vida, que es el vehículo de transporte que lleva el satélite al espacio y lo coloca en órbita. ¿Vale? Entonces, bueno, al que quiero llegar, que es en el que me quiero centrar, es el segmento de vuelo, que sería la parte del sistema que está ya en órbita, en la superficie de Marte o donde sea, y que, bueno, que es la que lleva a cabo la misión que se prepara en un sistema espacial. Entonces, el segmento de vuelo lo podemos dividir en dos partes. Una sería la plataforma y la otra sería la carga útil. ¿Vale? Entonces, para que os hagáis una idea, la plataforma sería esta estructura
que sería el satélite, lo que se ve desde la Tierra o desde un telescopio, y luego la carga útil sería lo que está colocado dentro, que sería toda la instrumentación. Aquí se ve un poco mejor, pues la plataforma sería el rover y los instrumentos serían la carga útil, ¿vale? La plataforma no solo da un soporte mecánico al sistema, sino que además da otro tipo de cosas. Por ejemplo, pues la potencia, si el satélite tiene paneles solares, pues dará potencia a la carga útil. También se encarga de controlar las temperaturas, la estabilización de temperaturas de todo el sistema para que no se pase ninguna temperatura ni por arriba ni por abajo y no se estropee ningún sensor ni nada. Eso tiene que estar siempre homogéneo y estable. También ayuda en el posicionamiento y la propulsión para que se oriente bien en la órbita. También tiene un software en el que se gestionan los datos, se adquieren, se procesan si hace falta, y luego las comunicaciones, que es bueno, pues las comunicaciones con la Tierra, ¿no? Todo esto es lo que hace la plataforma, ¿vale? Entonces, la plataforma no se encarga de los objetivos de la misión. Lo que se encarga verdaderamente de los objetivos de la misión es la instrumentación y la carga útil, ¿vale? Entonces, la carga útil sería todo lo que es cámaras, telescopios, sensores, espectrómetros, todo lo que hace algo que no es simplemente dar servicio al resto. No. Entonces, la carga útil es la que verdaderamente se encarga de los objetivos de la misión. Es la que si un grupo de científicos quieren medir algo en el espacio o medir en la superficie de Marte, en lo que se van a centrar es en la carga útil y en esa instrumentación. Y ahí es donde empieza la ingeniería de sistemas, porque la ingeniería de sistemas es la que es capaz de comprender las necesidades de esa misión y o sea, las necesidades y los objetivos y transformarlos en una solución técnica, ¿vale? Entonces, tenemos por un lado los objetivos de la misión, por otro lado las necesidades que surgen de esos objetivos y por último tenemos la solución técnica, que es, entonces, así de una manera sencilla, pensar, por ejemplo, un científico diría, yo quiero medir la temperatura en Marte. Entonces, junto con el ingeniero de sistemas, detectarían las necesidades y el ingeniero de sistemas le diría al científico, pues yo tengo esta solución técnica para ti. Hay veces que el científico, y es la mayoría de las veces, tiene el suficiente conocimiento como para que pase por las tres fases la misma persona, ¿no? Yo he tenido la suerte de trabajar con investigadores principales así, que tienen una idea y la transforman en una solución técnica ellos mismos, a lo mejor hablando con otros ingenieros de sistemas. Pero bueno, trabajar con gente así es una gozada porque, claro, cuando tú tienes un científico que está completamente desligado de toda la parte técnica, pues es mucho más difícil que se cumplan los objetivos de la misión. Aquí hemos pasado por todas esas posibilidades. Entonces, bueno, ya tenemos una solución técnica, ¿no? Digamos que la ingeniería de sistemas ya ha diseñado una solución técnica que lo hace en el marco de los proyectos espaciales, que se tienen que ceñir a unas normas muy específicas. En Europa tenemos las normas de la ESA y en la NASA tienen las suyas y siempre hay que hacerlo en base a estas normas, porque si no lo haces en base a estas normas, no vas a poder, o sea, se sabe que cumpliendo estas normas vas a minimizar todos tus problemas y tus riesgos. Es muy importante que se sigan. El ingeniero de sistemas se las tiene que saber por descontado. Entonces, bueno, el ingeniero de sistemas es una persona muy, muy versátil, vamos, que coordina el diseño de la solución técnica y además coordina todas las partes de ese sistema, esos subsistemas, de una manera como si fuera un sistema único. Entonces, a mí me gusta compararlo con un hombre orquesta. Antes ponía a un ser humano, es un poco lo mismo.
pero sobre todo un hombre orquesta. Nosotros también en este centro hemos tenido la suerte de conocer a un hombre orquesta y la verdad que es una gozada porque es que son personas que lo saben todo y están, pues, saben estar en todos los puntos del sistema por igual y coordinarlo como si fuera exactamente una sola orquesta, ¿no? Entonces, bueno, ya cuando el ingeniero de sistemas, o repito, el ingeniero de sistemas no tiene por qué ser una sola persona, pueden ser varias personas que trabajan como, todos, al final todos trabajan como un ingeniero de sistemas, ¿vale? Porque todo el mundo al final toca distintas disciplinas, no solo una. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los pasos para que podamos hacer esto de una manera coordinada y correcta y que aquello no se vuelva un caos, ¿vale? Porque cuando tú tienes un montón de países, un montón de personas, de empresas públicas, privadas, subvenciones por aquí, por allá, todo aquello es muy grande, es desbordante y hay que organizarlo muy bien para que funcione y que no se escape nada. Entonces, ¿cómo lo haces? Pues primero haces tú una especie de organigrama, ¿vale? De sistemas en el que hay un sistema principal y los subsistemas van cayendo hacia abajo. Bueno, aquí habría más a los lados, pero en realidad habría un sistema principal, subsistemas por debajo, ¿no? Y se genera lo que se llama la cadena cliente-proveedor. ¿Vale? Esto de la cadena cliente-proveedor no tiene nada que ver con quién paga a quién, ¿vale? A veces hay confusiones con eso. Tiene que ver con quién está mi sistema por encima y a quién tengo yo que responder ante las cosas que me pide. Pero es a nivel técnico, ¿vale? No tiene nada que ver con el cliente de toda la vida y el proveedor de toda la vida. En algunos casos coincidirá, pero no siempre, de hecho casi nunca, ¿vale? Entonces, para que veáis un ejemplo, pues en el caso de Perseverance y Meda, que bueno, espero que todos sepáis, estoy hablando como si todo el mundo supiera lo que es el Perseverance y Meda, entiendo que sí, pero bueno, el Perseverance es el rover que está en Marte y Meda es el instrumento que está a bordo del Perseverance que hemos coordinado desde el CAB, ¿vale? Entonces el Perseverance sería el sistema, el cliente principal. Meda sería uno de los sensores que va a bordo del Perseverance, sería proveedor de Perseverance, pero a su vez sería cliente del sensor, ¿vale? Que sería proveedor de Meda. O sea, realmente no son los sensores y las plataformas los que son clientes y proveedores, pero digamos que la gestión del Perseverance sería la que estaría como cliente de Meda. Bueno, esto es la cadena cliente-proveedor, ¿vale? Esto es importante para luego, cuando hablemos de requisitos, para entenderlo mejor. Entonces, bueno, para también organizar toda la ingeniería de sistemas y que no se escape nada, hay 4 pilares en los que hay que basarse, ¿vale? El primero serían las interfaces. Entonces, entre todos los sistemas siempre hay una interfaz, o no hay, pero pues, siempre por lo menos hay una, ¿vale? Entre el sistema y los subsistemas siempre va a haber como mínimo tres interfaces, la eléctrica, la mecánica y la térmica, aunque hay más interfaces, ¿vale? Pero bueno, como básicas, para que veáis que están todos el sistema siempre va a tener una interfaz con subsistema y esto es una cosa que hay que congelar desde muy pronto en un proyecto porque el sistema siempre va a querer que si su subsistema falla, tener por lo menos esta parte controlada para que no le afecte a él, ¿vale? Entonces, esto es muy importante. Lo primero que se hace es generar unos documentos en los que se dice lo que es común a los dos, ¿vale? Común o sí, que importa, digamos, a los dos, que es tan importante para este como para este, pero sobre todo es importante para este. Con lo cual, de ahí no se puede mover. Podrá cambiar cosas a su nivel subsistema, pero nunca va a cambiar su interfaz con el sistema, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para que veáis un ejemplo, por ejemplo, ¿no? El sensor de viento, que es que es un sensor que se despliega en Marte, tiene esta longitud mientras está volando y luego cuando aterriza en Marte se desplegó y ya tuvo esta longitud. Pues una de las cosas que hay que tener cuidado con respecto a la interfaz mecánica es que no dé con nada alrededor,
¿vale? Imaginaos que se despliega y le pega ahí a algo del rover, pues no, ¿no? Entonces esto desde el primer día era una de las cosas más importantes que hay que cerrar, ¿vale? Y lo que más les importa. Esto es inamovible. Luego, por ejemplo, térmica. A ver, el sensor de viento mide cambios de temperatura para detectar la velocidad del viento y la dirección. Si mide cambios de temperatura, su interfaz con el rover es muy importante, porque si le llega calor del rover, va a estar alterando la medida del sensor, con lo cual estaría perturbando la medida, con lo cual eso también pues, tendría que ser un aislante, ¿no? La interfaz. Pues esas son las cosas que se cierran desde el principio. Luego, esta imagen la he puesto aquí, no sabía muy bien dónde ponerla, pero me parece muy interesante que, por ejemplo, el magnetómetro de Solar Orbiter pues, está colocado en esta pértiga para que no le afecte no le perturbe todo el campo electromagnético que se genera en el satélite, ¿no? Pues eso también es un problema de interfaz. Será de las primeras cosas que se miren cuando se hace este tipo de misión con magnetómetros, ¿no? Que no me altere el campo electromagnético del satélite, no me altere mi medida de magnetismo. Y luego, por supuesto, una interfaz eléctrica, si tienes varios, por ejemplo, esto es un diagrama de bloques, imagínate que tienes una unidad de adquisición y un sensor, pues habrá que definir desde el principio cuáles son los conectores que vamos a utilizar, por ejemplo, ¿no? Que todo el mundo sepa cuáles son los conectores desde el principio y no tengamos que estar a mitad del proyecto decidiendo eso. Pues esos son interfaces que desde las primeras fases hay que tener muy congeladas. El segundo pilar de la ingeniería de sistemas son los presupuestos. Los presupuestos así más que quiero comentar, pues el primero sería, por ejemplo, el de masa. Es muy caro llevar masa al espacio, ya lo sabes, eso no lo tengo que decir. Entonces, siempre minimizar la masa en estas misiones pues es muy importante. Entonces, siempre te dan un máximo de masa que puedes, el sistema te va a dar un máximo de masa al que puedes llegar y siempre tienes que estar por debajo. Por supuesto, se podrá negociar, pero en principio tú estimas una masa y siempre tiene que estar por debajo de lo que te dicen. Y luego, a medida que va pasando el proyecto, pues ya empiezas a pesar, empiezas a construir modelos, y empiezas a decir, bueno, pues esto en realidad pesa tanto. Y bueno, pues lo normal es que baje, ¿no? Que llegue un momento en que encaje en lo que te han dicho que tienes que cumplir. En potencia es exactamente lo mismo. La potencia, si tú tienes unos paneles solares, la potencia va a ser limitada, no vas a tener potencia ilimitada en un satélite, ni mucho menos. Entonces te dicen, pues, ¿cuál es el sistema al principio del proyecto? Te dice, ¿cuánto crees que vas a gastar? Y tú haces una estimación y a medida que vas construyendo modelos, vas afinando ese dato y al final pues ya mides y dices, pues mira, voy a gastar tanto y ya pues si no cuadra con lo que ellos quieren, pues tendrás que negociar, ¿vale? Cuando hablo de ellos hablo del sistema, el satélite, el rover, en general una agencia, ¿no? Que es quien hace este tipo de misiones. El volumen de datos pues también es importante. Si generas una cantidad de volumen de datos tan grande que no hay manera de mandarlo a la Tierra porque el ancho de banda no hay quien no lo aguanta, pues entonces también tendremos esas limitaciones. El tercer pilar de la ingeniería de sistemas, y es ya lo que da nombre a la charla, son los requisitos. Los requisitos, pues, la definición de requisito es una condición que se tiene que cumplir. O sea, eso es lo que es un requisito, ¿vale? Además, escrito, o sea, esto tiene que pesar tanto, esto tiene que medir tanto, con este error. Si no se cumple, hay que justificarlo. Normalmente el requisito te lo pone alguien por arriba y entonces tú tienes que justificar si lo cumples, si no lo cumples, hacia arriba, ¿vale? Y el requisito tiene que ser único, no pueden repetirse requisitos. El trabajo de requisitos es un trabajo muy, muy profundo y a partir de ahora pues os voy a contar cómo trabajar con los requisitos para que esto que
que está aquí pues sea manejable, ¿vale? Porque os podéis imaginar que en un proyecto de estas dimensiones, pues la cantidad de requisitos que se generan pues son muchos, son miles de hecho. Entonces, un requisito, por ejemplo, para que veáis lo que es un requisito y qué significa espera, voy a explicar primero esto. Vale, entonces un requisito, como he dicho, es una condición que tiene que tener un nombre, un identificador y una explicación, ¿vale? Tiene que estar o abierto o cerrado y tiene que tener una trazabilidad, ¿vale? Nombre y explicación, ID y explicación, pues imaginaos, masa de MEDA, ¿no? ¿Cuánto tiene que pesar MEDA? Pues eso sería, MEDA tiene que pesar máximo 1,3 kilos. Pues ese sería el nombre, ¿vale? El ID pues sería MEDA bla 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 y la explicación pues explicaría, ¿no? que la masa tiene que ser esa y tal, con el tanto error o lo que sea. Luego el estado abierto y cerrado, esto ya entenderemos un poco más adelante lo que significa, y luego la trazabilidad del requisito. La trazabilidad del requisito es cómo puedo yo, hacia arriba, entender de dónde me viene ese requisito, ¿vale? Si un sensor a un nivel subsistema, como puede ser el sensor de viento de MEDA, tiene un requisito de masa de 500 gramos, ponle, siempre habrá un requisito hacia arriba que le llegue hasta el requisito más grande, ¿vale? Si, por ejemplo, el sistema tiene que pesar 500 kilos y esto tiene que pesar 500 gramos, en medio a lo mejor habrá otro requisito que se llama, o sea, que sería que MEDA, por ejemplo, pese 1 kilo, pues la trazabilidad hacia arriba sería todo este camino. En este requisito habría que explicar que su trazabilidad hacia arriba sería este y este, ¿vale? Esa es la trazabilidad, saber de dónde me viene. O sea, a mí que un requisito, me pongan un requisito, pero decir, oye, ¿quién me lo ha puesto y por qué? ¿no? Entonces, normalmente hay una serie de documentos que te van explicando de dónde vienen todos esos requisitos. Entonces, el cuarto pilar, que ya es la verificación de los requisitos, sería, bueno, es una disciplina también de la ingeniería de sistemas que lo que hace es demostrar que todos esos requisitos los hemos cumplido, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hace? Pues en dos etapas. La primera etapa es la etapa de calificación, en la que demostramos que ¿os acordáis que hicimos un diseño al principio de una solución y tal? Pues todo ese diseño cumple los requisitos, ¿vale? Los requisitos que me ha puesto mi sistema por arriba, ¿vale? Y eso es la etapa de calificación, ¿vale? También, por supuesto, la calificación se dedica a demostrar que nuestro sistema va a soportar todas las cargas a las que será sometido durante su ciclo de vida. Un sistema espacial, una plataforma va a lanzarse al espacio y va a sufrir un lanzamiento, si aterriza en Marte va a sufrir un aterrizaje, con lo cual va a ser sometido a muchas cargas, también cargas térmicas de subidas y bajadas de temperatura, y todo eso hay que demostrarlo en la etapa de calificación. Y luego tiene otra etapa, la verificación, que es la etapa de aceptación, que eso es ya cuando diseñamos nuestro modelo de vuelo, ya de verdad verificar que aquello está bien construido y que además está construido en base a nuestro diseño, ¿vale? Eso es lo que se hace en la etapa de aceptación. Entonces, en verificación tenemos dos etapas. Y además podemos verificar de 4 maneras, según las FSS, las normas que os he contado antes, que eran tan estrictas para poder hacer esto de una manera sólida, pues hay 4 maneras de verificar: por análisis, por ensayo, por revisión de diseño o por inspección visual, ¿vale? Las más importantes son análisis y ensayo, porque realmente revisión de diseño e inspección visual se hacen bueno, inspección visual se hace siempre, pero revisión de diseño se hace cuando no se puede hacer ni por análisis ni por ensayo. Vale, las más interesantes son análisis y ensayo. Es toda la campaña de verificación en un sistema espacial, pues está llena de análisis y de ensayos. Entonces,
ahora que nosotros ya tenemos nuestra lista de requisitos, pues a cada requisito habrá que añadirle también en qué fase la vamos a verificar, con qué método de verificación lo vamos a hacer y además dentro de esos métodos, pues cómo lo vamos a hacer, qué planes, qué procedimientos hay de verificación. Entonces, la verificación por análisis, perdonadme los que sois expertos en análisis que estáis aquí, normalmente se hace por unos métodos de elementos finitos y lo que quiere es pues, demostrar en un ordenador que nuestra estructura cumple determinadas cosas. Lo que hace es hacer modelos de diseño en los que divide la estructura en trocitos muy pequeñitos y todas esas ecuaciones diferenciales que haces con un bolígrafo en la carrera, que son complicadísimas, pues te las hace trocito a trocito y entonces tú por ordenador puedes sacar información muy importante, como por ejemplo, pues si se mueve como un sólido rígido, si su comportamiento dinámico es el correcto y todo eso pues son requisitos que nos va poniendo el sistema que tenemos que cumplir a veces por análisis o a veces por ensayo, pero eso, lo que se hace es meter las condiciones, las propiedades mecánicas y térmicas de los materiales y con estos programas pues sacamos toda esa información, ¿vale? Aquí tendríamos el sensor de aire de MEDA en el que bueno, pues se aplican las ecuaciones y salen pues estas temperaturas y con eso sacamos conclusiones. Con el modelo mecánico lo más importante que se saca son los modos propios y es demostrar que es lo suficientemente rígido como para que pueda volar y tenga rigidez suficiente y con el de temperatura lo que nos aseguramos es de que ninguna parte del sensor o de la estructura supere unas temperaturas máximas que harían que aquello no funcionara, ¿vale? O que se estropeara o que no funcionara bien, ¿vale? Eso es lo que vemos por adelantado. Antes de ponernos a hacer nada, lo hacemos sobre el papel y con un ordenador para asegurarnos de que en un futuro que vamos por el buen camino, vaya, ¿no? Y luego la verificación por ensayo, pues hay dos tipos de ensayos a nivel instrumento. Luego a nivel sistema hay otros tipos de ensayo, pero bueno, a nivel instrumento tenemos dos tipos de ensayos, los climáticos, que serían los que representarían las cargas que encontramos en la naturaleza, y los inducidos serían los que representarían las cargas que le generamos nosotros al sistema, ¿no? Entonces, los climáticos serían, por ejemplo, variaciones de temperatura. Eso se encuentra en la naturaleza. Si un rover va a estar en la superficie de Marte, pues va a estar sometido a cambios de temperatura, a diferencias muy grandes entre el día y la noche, y todos esos ciclos durante muchos años pues pueden ir desgastando el sistema. Y los inducidos serían, por ejemplo, las cargas en el lanzamiento. En el lanzamiento el cohete se ve sometido a aquello es un pepinazo y le genera un montón de vibraciones y bueno, pues eso es inducido, no es una cosa que se encuentre el instrumento en la naturaleza. Entonces, por ejemplo, de ensayos inducidos, por ejemplo, está la vibración random que se haría en este tipo de cámaras que existen en el INTA, ¿vale? Bueno, esta es de la ESA, no, es del INTA. Y entonces esto pues genera unas vibraciones que son similares a las que va a sufrir en el lanzamiento, ¿vale? En este caso, la vibración random hace una distribución probabilística de vibración, de frecuencias, para que sea lo más representativo posible de lo que se va a encontrar, porque en la naturaleza las vibraciones se presentan de manera aleatoria, ¿vale? No se presentan de una manera discreta, ¿vale? Entonces, esta es la manera correcta de hacerlo y es la manera que dice las normas de la ESA, ¿vale? Por ejemplo, otro tipo de ejemplo con ensayos inducidos sería el choque. Si tú tienes un instrumento que vas a mandar a Estados Unidos para que lo ensamblen en un rover, lo vas a tener que llevar en una maleta, ¿vale?
Entonces le puedes hacer un ensayo de choque, normalmente estás obligado a hacérselo en la etapa de calificación, que es pues en esta cámara se podría hacer con una determinada aceleración que te da tu sistema y te dice tiene que soportar un golpe de tantos Gs. Normalmente el golpe no se le da directamente al instrumento, se le da a un ladito y aquello genera una perturbación muy grande en tu instrumento y hay que verificar que aquello lo sobrevives, ¿vale? Y eso también tendrá que ver con la maleta en la que luego tú lo vas a llevar, ¿vale? Si aquello es una castaña y se rompe con un golpe pequeño, pues esto tendrás que hacerlo mejor. Estas maletas me gusta ponerlas porque quiero que veáis pues, que son maletas muy especiales con las que llevamos los instrumentos a Estados Unidos si hay que hacer allí el ensamblaje. Y estos son como cuadraditos, entonces es como una espuma que puedes ir quitando para meter aquí los instrumentos. Normalmente estas maletas no las llevamos, no se mandan en un avión tal cual, o sea, en un envío tal cual. Cuando ya estamos hablando de modelos de vuelo, pues alguien se lo lleva como si fuera su maleta de viaje, o de hecho hay veces que van con un propio billete de avión, como si fueran una persona, que se llama Meda Manfredi, por ejemplo, y va como si fuera un hijo de Manfredi sentado en uno de los asientos del avión, ¿vale? Entonces, bueno, estos a veces son tan complicados que un ingeniero tiene que diseñar esta espuma. Bueno, eso es lo que se hacía antes siempre. Ahora ya, como son con cuadraditos, es más fácil quitarlos. Pero lo normal es que esta espuma la diseñe un ingeniero, ¿vale? O sea, que para que veáis la complejidad de hasta el transporte es un proyecto en sí, ¿no? Bueno, ahora os hablo de los ensayos climáticos que habíamos quedado en que eran condiciones que se encontraban en la naturaleza. Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo es el ejemplo de Marte, ¿no? Aquí que trabajáis mucho con Marte, pues sabéis que la temperatura en Marte puede cambiar desde -70 a -20 perfectamente en un día, ¿no? Entonces, imaginaos si un instrumento está en Marte 2 años o 3 años o 15, pues todos los ciclos a los que va a estar sometido durante todo ese tiempo. Entonces, tú tienes que verificar, antes de entregar tu instrumento al sistema, tú tienes que verificar que tu instrumento eso lo va a soportar, ¿vale? Y te ponen unas condiciones de que tienes que hacer 6, 8 ciclos y hay veces que los tienes que hacer en vacío, hay veces que los tienes que hacer en condiciones de Marte, según a dónde vayas a ir. Por ejemplo, si vas al espacio, pues lo tienes que hacer en vacío. Si vas a Marte, pues tendrás que hacer una parte para la parte que corresponde al vuelo y luego otra parte que será la que corresponde a cuando va a estar en Marte, ¿vale? Y entonces, pues lo metes en una cámara como esta, que es como las que hay en INTA, bueno, esto creo que es de la ESA, y ahí pues suben y baja la temperatura y verificas que aquello no se ha roto, ¿vale? Pueden pasar muchas cosas, pero bueno, lo ideal es que no pase nada. Entonces, estos son los requisitos que hemos hablado, que te ponen el sistema principal, pone todos estos requisitos hacia abajo y los de abajo verifican hacia arriba. O sea, este le pone los requisitos a este y a este le dice, oye, que lo he hecho. Y mira, y ahora os voy a decir cómo demuestras que lo has hecho. Porque tú puedes hacer muchos ensayos, pero luego tienes por allí unos papeles por tu mesa de despacho, pero no tienes manera o sea, tienes que tener una manera coordinada de explicarle a tu sistema, oye, que lo he hecho. Entonces, hay veces que lo haces, pero voy a... ¿Vale? Entonces, volvemos otra vez a esta página en la que tú ya a tu requisito, aparte de tener el nombre, la trazabilidad, el método de verificación, los planes, le vas a añadir también tus resultados de verificación, ¿vale? Que es decir, oye, que he hecho este ensayo, me ha salido bien y te lo doy en un report. Un report o todo lo que haya generado, ¿vale? Y luego también están otra cosa que se llaman waivers y las no conformidades, ¿vale? ¿Qué es un waiver? Un waiver es cuando yo voy a verificar y veo que no puedo verificar. O sea, que hay requisitos que no tengo manera ni de cumplir ni de verificar, ¿vale? Entonces, le digo a mi sistema,
oye, que esto no soy capaz de hacerlo. Y entonces el sistema te dice, venga, vale, pues te lo perdono, ¿vale? Y esto es un waiver. Hay personas en esta sala que han hecho muchos. Entonces, por ejemplo, ¿qué puede ser un waiver? Pues he estado mirando esta mañana los tipos de waivers que teníamos y pues uno, por ejemplo, es que el pegamento se ha caducado, ¿vale? Entonces dices, oye, que se me ha caducado el pegamento, porque el pegamento en estas cosas para pegar dura un año, ¿vale? 1.000 euros y dura un año, o sea, al año o 6 meses, o sea, a los 6 meses tienes que comprar otro. Entonces hay veces que dices, oye, venga, dime a ver si puedes pasármelo. Y entonces pues se hace un waiver y ya está, y lo estiras 6 meses más. O, por ejemplo, un proceso de tu manufacturing flowchart. Esto es, por ejemplo, imagínate que vas a hacer este es todo el proceso que tienes que hacer para desarrollar tu instrumento, para ensamblarlo, para testearlo, tienes que pintar, le tienes que dar no sé cuántos baños, no sé qué, y de repente hay un baño que se te ha olvidado o que no lo puedes hacer por el motivo que sea. Pues eso también sería un waiver. O, por ejemplo, tienes tienes que hacer un choque en una cámara y te piden 6 Gs, pero tú tienes una cámara que solo llega a 2 Gs porque es un poco antigua. Y para poder hacerle 6 Gs tienes que irte a Japón a testearlo y te cuesta $500.000. Y entonces le dices a tu sistema, esto no es real, pero algo parecido sí. Y entonces entonces le dices a tu sistema, oye, que no puedo hacerlo. Y entonces el sistema valora si es realmente tan necesario que le metas ese golpe a tu instrumento o verdaderamente se puede dejar en una cosa más baja, ¿no? Esto serían los waivers. Y luego hay otra cosita que se llama las no conformidades, que sería pues que sí que lo has hecho, que sí que lo has intentado, pero algo ha salido mal. Hay veces que el requisito no se cumple y también te lo tienen que, si no se cumple el requisito, al final siempre tendrá que derivar en un waiver. Pero si se cumple y hay algo que ha salido mal y se puede solucionar, pues lo que hay son las no conformidades. Entonces es como un waiver en estado de proceso, ¿vale? En estado intermedio en el que estamos negociando todos a ver qué hacemos, si hacemos pruebas, si muchas reuniones, mucho papeleo. Entonces, por ejemplo, ¿qué puede ser una no conformidad? Pues puede ser que en un ensayo de ciclado térmico, de los que hemos hablado antes, pues que salte la pintura, por ejemplo, pues sería una no conformidad. O podría pasar también que están construyendo un modelo de vuelo en una empresa o en INTA o donde sea o aquí y que se han cruzado dos conexiones, se han conectado mal. Entonces se ponen a hacer unos ensayos funcionales y ven que aquello está al revés. Pues eso sería también una no conformidad. O, por ejemplo, una contaminación biológica. ¿Vale? Imaginaos que estáis ensamblando un modelo de vuelo que tiene unos requisitos de la protección planetaria. No he hablado, pero bueno, os podrá sonar que cuando tú vas a otro planeta, pues no puedes llevar bacterias para allá, ¿no? Entonces tiene que estar todo muy, muy, muy limpio, ¿vale? Pues puede pasar que que estás ensamblando algo y en una de las pruebas que haces, pues te sale que hay contaminación biológica. Entonces habría que parar todo, limpiar, pero todo eso se hace a través de una no conformidad para que se gestione bien y no se gestione a lo loco y uno decida limpiar, o sea, no, porque las cosas no se pueden limpiar porque sí, las cosas hay que limpiarlas y que todo el mundo esté de acuerdo en que hay que limpiarlas. Por ejemplo, si tú tienes óptica que tiene que estar muy limpia y solo se puede limpiar con determinado producto, pues no cualquiera puede llegar y limpiar. O sea, habrá que ver si el que limpia eso tiene que venir a limpiarlo como tiene que ser y para eso se tiene que hacer de una manera colegiada. Es decir, se tiene que juntar ahí un montón de gente a decidirlo. ¿Vale? No puede ser y tiene que estar documentado. ¿Vale? No puede ser que cualquiera lo haga a su aire, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos todos nuestros requisitos, ya estamos ya al final del proyecto y tenemos que ver, o sea, tenemos que demostrar que todos nuestros requisitos están verificados, ¿vale? Si no hemos verificado todos y si los que no están verificados
no hay un waiver correspondiente, entonces el proyecto no se puede acabar, ¿vale? No se puede cerrar y de hecho no te aceptan un instrumento. O sea, los de sistema, los de arriba, no te van a aceptar lo que tú les vas a entregar, ¿vale? Entonces, normalmente hay unos programas, en INTA hay un programa, pero bueno, nosotros lo hemos hecho siempre con un Excel, que es un poco una barbaridad porque es gigantesco. Entonces estamos hablando de miles de requisitos trazados y documentados en algo parecido a esto, ¿no? Entonces es un trabajo muy duro y en el que se tiene que dedicar mucha gente, no solamente uno. Entonces, un poco para que veáis cómo se rellena una tabla de verificación, pues por ejemplo, aquí tendríamos un requisito ambiental con su ID, ¿no? He puesto este. El nombre sería Random Vibration, en el que hemos hablado antes de la vibración aleatoria del lanzamiento. Por ejemplo, nuestra definición es que todos los ensamblajes que tienen electrónica se tienen que someter a esta vibración. La trazabilidad, ¿de dónde me viene? Me viene de un documento a nivel sistema que habla de los requisitos ambientales a los que yo me tengo que someter. El método ensayo, no me lo hagas por análisis porque no va a colar, me lo tienes que hacer por ensayo. Me lo voy a hacer en las dos fases, lo vas a hacer en las dos fases, ¿vale? Y aquí ya empezamos a poner el resultado, ¿vale? Los waivers, pues todos los waivers que hay asociados a este requisito. Por ejemplo, en este de abajo, que es un requisito mecánico, tendríamos un waiver que dice, oye, me estás pidiendo, por ejemplo, este que te dice, el instrumento tiene que tener un modo propio superior a 100 hercios. Y digo, oye, pues no es posible, me han salido 90. Dice, tengo primero una NCR en la que lo discuto y al final los de arriba dicen, venga, tienes 95, pues te lo voy a pasar, ¿vale? Y por ejemplo este pues ya cerrado, porque este ya no hay más negociación. Mi modo propio es 95 y no voy a llegar a 100 y me lo tienes que cerrar o no hay instrumento. Sin embargo, el de arriba está abierto, no tiene waivers por ahora, pero tiene una NCR, que es que se ha roto una resistencia, ¿vale? Entonces estamos negociando a ver qué pasa con esto. Volvemos a fabricar, ¿qué hacemos? Volvemos a testear, bajamos los niveles. Esto hay que ver qué se hace con esto y se hace, ya os digo, que todo el mundo reunido y decidiendo qué se hace con esto. Aquí irían nuestros documentos, los documentos donde todo esto está explicado, todo lo que hemos hecho y todos los resultados, y está abierto. El último sería el de los ciclados térmicos, en el que tendríamos que soportar tantos ciclos, ¿vale? Lo haría también en las dos fases y se ha quitado un poco de pintura. En el instrumento pues también tendríamos su NCR y estaríamos decidiendo qué hacer con eso, ¿vale? Esto suele ser así, o sea, casi todos los test, suelen tener NCRs y suelen tener problemas porque estos son procesos muy lentos y con muy delicados sobre todo. ¿Vale? Entonces, otras disciplinas que están relacionadas con la gestión de proyectos es el project manager, que bueno, es la función que he hecho yo en todos estos años. También se encarga de gestionar requisitos, pero lo hace como a otro nivel menos técnico, pero da mucho apoyo al ingeniero de sistemas. Entonces, una de sus actividades también son los requisitos, ¿vale? Y también lo tiene como parte de su trabajo. Entonces, ayuda al ingeniero de sistemas en cómo va a hacer la gestión de esos requisitos, qué programas va a utilizar, qué reuniones se van a hacer y se ayuda en la verificación de requisitos. Y en los requisitos, y luego el jefe de calidad, que también es otra disciplina distinta, que también se encarga de verificar requisitos. O sea, aquí todos estamos verificando requisitos, ¿vale? Por ejemplo, uno de los requisitos que gestionaría un jefe de calidad sería, por ejemplo, las instalaciones en las que se hacen los ensamblajes de vuelo o los procedimientos de los ensayos según las normas,
o los procedimientos en las recepciones de material. Por ejemplo, recepcionar materiales es una tarea de calidad de un montón de horas. Entonces, por ejemplo, para que veáis un requisito de calidad, pues sería el que tuvimos que cumplir para cumplir las condiciones de calidad en el proyecto Twins y MEDA. No me acuerdo si fue en Twins o en MEDA, porque en este túnel que tenemos en el CAP, que muchos conoceréis, pues necesitábamos tener unas condiciones de limpieza para poder, para poder meter los sensores sin que se mancharan, ¿vale? Porque las condiciones de limpieza en Marte son muy altas, como os he contado antes, por que no podemos mandar ningún tipo de contenido bacteriológico, ¿vale? Entonces, tenemos que tener esto que es como una sala de flujo laminar en la puerta del túnel para poder hacer ahí todas las operaciones del túnel, colocarlo, cerrar y ya cumplir nuestras condiciones de limpieza. Pues estos son todos los requisitos que gestiona también el jefe de calidad. Entonces, en definitiva, pues nada, para que os haya quedado claro que es una disciplina o sea, todas las disciplinas trabajan en coordinación como si fueran una sola. Los requisitos son el tronco común de estas misiones. Nos aseguramos con los requisitos que no se olvida nada y que todo está de acuerdo a los estándares y a las normas. Y hacer una gestión de requisitos desde el primer día es fundamental porque se dedican muchas horas a cada requisito y, como habéis visto, desde el principio hasta el final, ¿vale? Y muchas personas tienen que estar involucradas y todo el mundo tiene que ser responsable de sus requisitos. Gracias. Muchas gracias, Rusé. Una charla impresionante, muy, muy didáctica y amena. Me ha pasado volando. Y tengo una pregunta. En todo esto de los requisitos hay muchísima gente involucrada y muchas veces en un proyecto de esta magnitud hay parte que se desarrolla internamente, parte que se subcontrata, quizá otro departamento del INTA en este caso, o a una empresa externa. Desde un punto de vista de verificación de requisitos, ¿qué es más problemático, más complejo? ¿Trabajar con qué tipo o qué ventajas e inconvenientes tiene cada una de las opciones? ¿Qué te refieres? ¿De trabajar con otras instituciones Ujú. o empresas? Sí. Pues mira, la colaboración público-privada, ya que me preguntas, es fundamental porque tiene que haber flujo de conocimiento, yo pienso, desde mi punto de vista, de un sitio a otro, porque si las empresas o sea, si lo público no aprende de las empresas, está perdido porque vamos a otro ritmo. Y si las empresas no se integran en el que es el tema público, ellos tampoco consiguen sus proyectos, que es al final lo que necesitan, ¿no? Entonces, trabajar con empresas es duro porque tienes que hacer contratos, porque tienes que controlarles. Bueno, es muy duro trabajar con empresas con requisitos de este tipo, pero por otro lado, nos enseñan mucho porque ellos tienen unos sistemas estructurados de verificación de requisitos muy fuertes, unas cadenas de discusión y muy, muy bien organizadas y eso nosotros nos integramos en esas decisiones de una manera muy organizada y así sacamos adelante ese trabajo de requisitos. Y con otras instituciones de INTA, pues igual. Es fundamental que colaboremos, porque si no colaboramos, el conocimiento de todo esto se queda estancado en un sitio y no fluye. Y es importante, nosotros aquí en el CAP, pues si no hubiésemos tenido a INTA, pues no habríamos aprendido todo esto y no habríamos aprendido tampoco con las empresas igual. Las empresas nos han enseñado un montón. Nosotros también hemos enseñado a las empresas. O sea, hay un flujo de conocimiento de todo esto y al final todo está relacionado con requisitos. Nosotros les ponemos requisitos a las empresas, pero ellos están un poco flojos en todo este tema de verificación de requisitos. Pues entonces hay que enseñarles. Por otro lado, a nosotros nos ponen unos requisitos muy fuertes, pues nos tienen un poco que ayudar a gestionar eso, ¿no? Y así es como hemos funcionado y nos ha ido bien.
hasta ahora. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿más preguntas? Tenemos una pregunta de Jacobo en Zoom. Jacobo, cuando quieras. Hola, ¿me oís? Sí, Muchas gracias, Rusé, por la charla, que me ha parecido muy interesante. Tengo una pregunta. ¿Me oís bien? te oigo. Vale. Mi pregunta es la siguiente. Veo que hacéis un montón de controles, que como es lógico, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que además son proyectos internacionales donde cada uno hace una parte y entonces hay que gestionarlo y juntarlo. Sin embargo, siguen ocurriendo gigantescas catástrofes pues cuando de repente hay casos como muy llamativos, ¿no? Cuando de repente resulta que unos trabajaban en unidades, yo que sé, británicas, otros en europeas, ¿no? Y se juntan y no funciona. O cuando hay dos cables que se han conectado mal. Y eso luego llega a la opinión pública y es como muy chocante. ¿Qué hay que hacer para evitar ese tipo de problemas tan gordos, ¿no? Es que estáis tan en el detalle que hay veces que cosas más básicas se nos pasan, ¿no? Es que realmente hay tal cantidad de información que no hay forma de controlarla toda. Sí, has contado dos casos históricos, la verdad, son súper conocidos, no sé por qué no los he contado yo. Sí, pues es que para que veas que pase esto en las agencias, cuando ellos mismos son los que han hecho sus normas, pues es alucinante, ¿no? Pero es que verdaderamente pasan, es que a nosotros nos han pasado, lo que pasa es que nosotros... Si nosotros fallamos, pues a lo mejor no pasa nada, nadie se entera, entiéndeme, pero claro que pasan. Es que lo de los cables cruzados a nosotros nos ha pasado, de hecho. Lo que pasa es que, claro, si te pasa en un sensor pequeñito, pues no pasa nada, porque lo arreglas, pero claro, si te pasa en el satélite en el día de lanzamiento, pues apaga y vámonos. Se te ha perdido el satélite por el camino. Sí, pasan, pues porque, Jacobo, es que esto es un montonazo de trabajo, es que es una barbaridad, o sea, la verificación de requisitos. Porque si nosotros como MEDA teníamos 1000, ¿cuántos puede tener un satélite? Es que no lo puedo ni imaginar. O sea, y cada requisito es eso, el cable tiene que estar en en el otro, pues es que es muchísimo y si no tiene, por eso la NASA es tan estricta con esto. O sea, ellos hacen un trabajo de requisitos de tortura casi, porque saben que una cosita de esas te hace perder una misión de 2.500 millones de euros, de dólares. Yo no te puedo contestar porque es que eso es la única explicación que hay, ¿sabes? Pues fallos humanos. Es que somos humanos al final y por muchas normas y reglas y por muy estricto que seas, pues pasa, lamentablemente. Por eso hay que revisarlo todo 7 veces. O sea, todo se revisa un montón de veces. Lo vuelves a revisar, luego lo revisa otro, luego lo revisa otro, luego otro. Así es como hemos trabajado nosotros estos años. Vale, o sea que no es una cuestión de hacer más revisiones, es que simplemente esto va a ocurrir siempre en el fondo, ¿no? O sea No que te no hay... oigo, Jacobo, habla un poco más alto, porfa. No, decía que en el fondo, por lo que comentas, esto va a seguir ocurriendo. O sea que realmente el nivel de control es altísimo, pero que es lo que hay, ¿no? Claro, es que tu nivel de control nunca va a ser al 100%. Es que es muy Ya, claro. difícil. Es que tú no sabes cómo se ha levantado uno que va a conectar eso por la mañana. O sea, igual esa mañana no ha dormido, esa noche no ha dormido y llega ahí, se pone a conectar y lo conecta mal. O sea, y a lo mejor si es una cosa que luego se puede solucionar, pues bien, pero a lo mejor es algo que no se ha podido solucionar. Es verdad que a mí me choca que si es algo tan importante no se haya revisado 100 veces. Desde mi punto de vista, el caso de los dos conectores, las conexiones esas cruzadas que hubo, que ya no me acuerdo qué misión fue, no sé si tú te acuerdas, me extraña No me que acuerdo, una ¿no? cosa tan importante no se haya revisado 100 veces antes, la verdad. Pero bueno, pues puede pasar, yo qué sé, es que no sé qué decirte. Pues no se revisó todo lo que había que revisarlo, o el que le revisó también estaba cruzado, no sé. Vale, pues nada, muchas gracias. Vale, a ti. Bien. ¿Más preguntas? Pues si no, José de la Torre te da las gracias, una exposición muy clara. Y nosotros aquí también. Pues gracias por tu exposición. Muchas gracias. Gracias.